Vamos a continuar con la exposición que estamos llevando a la primera carta a Timoteo. Y en este sentido llevamos estos pasajes que hemos estado tratando por algunas semanas. Esta va a ser la cuarta semana. Hoy terminaremos esta porción con respecto a los requerimientos para el oficio pastoral que hemos estado considerando, de 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y la siguiente semana ya continuaremos con el texto 1 Timoteo 3, del 8 al 13, que se refiere a los requerimientos para el otro oficio que describe la Escritura, que tiene que ver con el diaconado. Vamos a leer el texto de 1 Timoteo 3, pero antes de eso, oremos brevemente y tenemos una prueba. Señor, te damos gracias por esa bondad inagotable, la cual no merecemos. Señor, reconocemos nuestra debilidad, pero a su vez también reconocemos que tú te fortaleces en esa debilidad, que nos sostienes, nos ayudas a permanecer, nos ayudas a ser fieles a ti, oh Dios. Queremos rogarte que una vez más asistas a nuestra debilidad, a nuestra imperfección, y tú puedas glorificarte en aquello. Que tu palabra, Señor, pueda ser bien plantada en nuestros corazones y que pueda producir el fruto que tú esperas en el mismo. Sosténnos, oh Señor, y ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuevamente 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 1 al 7, para tener en mente lo que hemos estado considerando. Dice lo siguiente: palabra fiel, según honera obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el crédito y en el lazo del diablo. Como mencioné, hemos estado considerando por un lapso, esta va a ser la cuarta semana, de esta porción bíblica, en la cual, como mencionamos al principio, el punto era no dejar cosas supuestas, sino que plantarnos en lo que el texto dice y podamos tener una claridad con respecto a los requerimientos que Pablo está enseñando para el oficio pastoral. Él dirige estas palabras a Timoteo. Recordemos que en la iglesia de Éfeso había muchos problemas en este sentido. Se habían levantado falsos maestros, habían líderes que no tenían estas características, y en ese sentido el énfasis de lo que hemos estado tratando a lo largo de estas semanas se resume o se simplifica en una palabra que es irreprensibles. Y esa cualidad de irreprensibles se evidencia en cada una de las facetas que hemos estado considerando en aquellos que el Señor ha salvado por su gracia. Estuvimos considerando unos antecedentes generales, estuvimos considerando el fuerte anhelo que debe haber en los hombres que Dios llame por el oficio, pero también el fuerte anhelo por los deberes que demanda ese oficio. Estuvimos considerando unas cualidades espirituales, morales y domésticas, y ahí es lo que hemos estado tratando el término irreprensibles, donde hablamos de un carácter personal irreprensible, un hogar irreprensible, y hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la madurez, una madurez probada, irreprensible, y a su vez también un buen testimonio frente a los incrédulos. Ahora, el apóstol Pablo expresa en la última parte de esta sección de aquellos requisitos que deben de ser considerados para aquellos que pueden ser ordenados como ancianos o pastores en las iglesias de Éfeso, y luego de haber enfrentado también las consecuencias, porque esta iglesia estaba enfrentando las consecuencias de un mal liderazgo por algún tiempo. Estas iglesias locales deberían empezar a considerar estos parámetros escriturales que le ayudarían a evaluar el carácter de aquellos hombres que Dios llamaría al ministerio. Es evidente que ninguno de estos falsos maestros o falsos líderes poseían estas cualidades y por ende deberían de ser descalificados de su posición de liderazgo,
para que de esta manera se evite la propagación de falsas enseñanzas en el contexto de la iglesia local. Por tal razón, hemos estado considerando las expresiones de Pablo a Timoteo y por ende las mismas expresiones a la Iglesia Universal a lo largo de la historia. La Iglesia debería de considerar muy atenta a estos principios en su labor de reconocer a los hombres que el Señor llama a su servicio. Aunque la mayoría de las cualidades que hemos estado mencionando son mandamientos para todos los creyentes, porque a todos se nos demanda, por ejemplo, ser irreprensibles, a todos los creyentes se les demanda ser marido de una sola mujer, hablando de los hombres, ser sobrios, ser prudentes, ser decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacibles, no ávaros, que gobernemos bien nuestra casa y que tengamos en sujeción a nuestros hijos con toda honestidad. Eso es algo que se demanda a todos los creyentes. Sin embargo, el punto es que todos los creyentes deben de tener la conciencia y el conocimiento de que esta es una responsabilidad general, pero a su vez es una responsabilidad mayor en aquellos que el Señor llama al ministerio. Eso no significa que los que son llamados al ministerio se van a manejar por una ley moral diferente, como que fueran super cristianos. No, solamente son hombres llamados con dones que le permitirán guiar al pueblo y con la gracia que el Señor concede puede ayudarlos y sostenerlos y ser ese ejemplo en el contexto de la iglesia local. En tal sentido, ningún hombre podría ser un ejemplo perfecto de 1 Timoteo 3, a menos que la gracia que el Señor ha depositado en su alma, a menos que esa gracia de Dios, aunque no es perfecta aún en ningún hombre, pero el Señor va a desarrollar esa gracia y a su vez va a desarrollar esas cualidades y requerimientos para el oficio pastoral. Eso va a ser evidente, esa gracia derramada del Señor en los hombres que llaman ministerio va a ser evidente a los demás. Por lo tanto, es sumamente necesario evitar el error de lo que aconteció en ellos, con aquellos falsos maestros. Probablemente ellos nombraron líderes con la esperanza de que algún día estos hombres cumplan con los estándares bíblicos. El problema de esto es que se expone a la iglesia a un peligro inminente. Por ejemplo, ¿cómo podemos pedirle a alguien que aterrice en un avión por el simple hecho de que es un experto aterrizando aviones en los videojuegos? No hiciéramos eso en ningún sentido. Los hombres no se vuelven pastores por el potencial que un día tendrán. Ellos se vuelven pastores porque la gracia de Dios ya se encuentra obrando en ellos, poniendo deseo y buena voluntad, y además forjando esa irreprensibilidad en su carácter y en su vida. Entonces, ya enfocándonos en el versículo 6 de 1 Timoteo 3, una medida aprobada de madurez cristiana dice lo siguiente: No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Imaginemos que un hombre, puede ser joven, adulto o anciano, conoció al Señor hace un par de años de manera genuina. Y a partir de ese momento, él ha demostrado una irreprensibilidad en su carácter y en la forma de llevar a su familia, llevar a su esposa, llevar a sus hijos. No hay nadie que pueda levantar una acusación justa hacia él. La pregunta inmediata sería: ¿podríamos considerar a este hombre para el ministerio? De acuerdo a los parámetros aprendidos hasta ahora, la respuesta nos la da el versículo 6 que ahora estamos considerando. Pablo dice a Timoteo: no un neófito. Y aunque sea un creyente verdadero, y aunque en un poco tiempo haya demostrado irreprensibilidad en su carácter, probablemente no sea el tiempo aún de considerar. Recordemos lo que mencionamos al principio con respecto al ejemplo que pusimos en los requisitos de aquel comandante que demandaba para solicitar a soldados que tengan ciertas cualidades, y si faltaba alguna de ellos tendrían que ser descalificados.
Ahora, cuando dice no un neófito, el significado del término neófito es alguien recién sembrado. Y esto se refiere a una persona que recientemente ha llegado a la fe. Pablo dice que una persona recién llegada a la fe no debe ser colocada en el oficio pastoral. No debe ser un novato en las cosas de Dios, sino que debe haber sido un cristiano por un tiempo suficiente y que a través de ese tiempo haya podido evidenciar y manifestar madurez en aquellos aspectos relevantes de la fe cristiana. Aunque debemos de reconocer también que no se trata de que estos hombres hayan alcanzado toda la madurez, porque en ese sentido nadie podría calificar, porque todos maduramos constantemente y eso sucederá hasta la venida del Señor. Habría una madurez progresiva que va generándose en nuestras almas, por lo tanto no está diciendo que sea totalmente maduro, perfectamente maduro en su carácter, en su vida. El enfoque no está tan hacia allá, sino que esta madurez siempre va a estar en crecimiento, y a lo que se refiere Pablo es que esta madurez debe ser evidenciada a través de su fe. Debe haber una estabilidad en su vida, en sus relaciones, en sus decisiones. Por lo tanto, no puede ser puesto en el ministerio alguien que sea considerado en este sentido un neófito, o lo que también podríamos decir un bebé en Cristo. Ahora, el punto es que no el tiempo da la madurez, a su vez, pero tampoco poco tiempo no puede ayudarnos a evaluar la madurez como tal, porque puede haber personas que tengan varios años en la fe, pero no hayan madurado. Y ahora vamos a ver algunos de los aspectos por qué probablemente puede suceder eso. Pero el punto aquí es, y la pregunta quizás inmediata, es ¿cuánto tiempo se tardaría un recién convertido en ser considerado como un neófito, o dejar de ser considerado como un neófito? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Cuánto tiempo? El texto no dice cuánto tiempo. El texto dice no un neófito. Entonces, si el texto no nos dice un tiempo, mal haríamos en decir o en establecer cierta cantidad de tiempo, porque no todos los casos son iguales. Y evidentemente no vamos a caer en eso, mal haríamos. Pero sí es importante que consideremos algunos factores que probablemente permitirían o en un sentido llevarían a una persona a estar en una condición de neófito. ¿Cuáles son esos diversos factores? Bueno, uno de los factores es el trasfondo del hombre antes de su conversión. Es decir, una de las cosas que hay que evaluar en una persona, en un hombre que se ha llamado al ministerio, es el trasfondo de este hombre antes de su conversión. Probablemente sea una la situación que debe enfrentar un hombre que ha venido de un trasfondo extremadamente pagano o extremadamente religioso, a el trasfondo de uno que no haya vivido las circunstancias. Evidentemente, haber vivido muchos años en un trasfondo pagano o quizás religioso va a generar en aquellas personas hábitos que han sido ejecutados a lo largo de su vida por muchos años, y eso tiene que ser tratado. Pero a su vez también, si empezamos por ejemplo en el caso de Pablo venía de un trasfondo extremadamente religioso, y eso lo llevó a tener una reputación muy mala ante los demás, particularmente ante los creyentes. Cuando pensamos en Hechos 9, leemos Hechos 9:21, dice lo siguiente, hablando del relato de la conversión de Pablo: y todos los que oían, y todos los que le oían, es decir, Pablo empezaba a hablar con respecto a la palabra del Señor, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces Pablo tenía una mala reputación por el trasfondo que había venido y por su práctica también. Por eso, en la providencia del Señor,
fue necesario de que luego de su conversión, él pase algún tiempo, por decirlo de una manera, sin estar al frente, sin tener un liderazgo como tal evidente. Hay textos que nos mencionan de que luego de su conversión fue necesario de que él pase mucho tiempo, alrededor de 3 años, en Arabia. Es decir, se trasladó a cierto lugar y él pasó algún tiempo allí. Él mismo lo relata en su conversión cuando escribe esto a los Gálatas, en Gálatas 1, 17 y 18. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En otras palabras, no es que el Señor, y aunque evidentemente vemos el relato de Pablo, de su conversión, que es algo sobrenatural, la forma como Cristo se le presenta a él y lo llama, pero no es que luego inmediatamente de esto él fue mandado al ministerio, sino que pasó un tiempo en el cual tenía que ser evaluado aquello, su madurez, tenía que dejar de ser un neófito. Entonces, en ese sentido, había una madurez que el Señor iba a forjar en el carácter de Pablo. Además de este tiempo, él fue llevado, después de este tiempo, mejor dicho, él fue llevado a ejecutar una obra efectiva en el ministerio. Pero antes de eso no. Y no solo que pasaron 3 años, sino que para empezar y llevar a cabo su primer viaje misionero después de su conversión, pasaron alrededor de 10 años. Entonces, fue allí cuando el Señor determinó que estaba listo. Independientemente del trasfondo, fue necesario que su madurez también sea probada. Entonces, cuando hablamos de tiempo con respecto a un neófito, los casos no van a ser los mismos. Pero hay que evaluar aquello. Entonces, el trasfondo de un hombre antes de su conversión puede también ayudarnos a considerar, bueno, si un hombre antes de su conversión viene de un trasfondo muy pagano, entonces hay quizás muchas cosas más que evaluar, a que probablemente alguien que haya nacido en un hogar cristiano, que no por esto es cristiano, ¿no? Otro de los ejemplos, otro de los aspectos que hay que evaluar con respecto a un neófito es la gracia dada al hombre. Siempre debemos recordar que la gracia de Dios es una expresión que Él determina dar y a quien quiere y en la medida que Él desea. Así también Él determina quitarla a quien desea. Dios es soberano. Todo esto de acuerdo a sus propósitos. En tal sentido, el tiempo en que la madurez de un hombre pueda ser desarrollada y probada podría también depender de aquella medida de gracia que el Señor ha determinado otorgarle. Romanos 12, versículo 3 menciona: en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y más adelante en el versículo 6 dice, de Romanos 12 mismo: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción de la fe. Entonces, constantemente la Iglesia debe de evaluar esa madurez resultante en la vida de aquellos hombres que probablemente el Señor llame o llamará en un futuro al ministerio pastoral. Esa gracia de la cual estamos hablando empieza con la conversión. En otras palabras, sería fatal que una iglesia elija como pastor a un inconverso. Y lamentablemente hay casos de eso. Por el simple hecho de que la iglesia no evalúa y no considera este aspecto de la gracia de Dios que ha sido dada a esos hombres. Quizás se evalúa muchas veces el carisma, los dones que probablemente externos pueda tener, pero no se evalúa la gracia que el Señor ha dado y que evidentemente empieza con la conversión, la primera gracia que los hombres
y en este caso los creyentes reciben es con respecto a su conversión con un nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, evidentemente la gracia salvadora todavía no está. Pablo dice, no un neófito, y aunque no especifica una edad mínima de años en Cristo, para no caer en un sentido legalista, lo cual tampoco quiere decir que es algo que podemos tomar a la ligera. Por ejemplo, una iglesia local nueva, quizás de pocos años, para ellos, probablemente un creyente de unos 4 años de convertido, un medio creyente, podría ser suficiente porque es una iglesia nueva. Pero para una congregación más madura, con más años de haber sido establecida, probablemente para ellos será necesario requerir mayor madurez en los candidatos y por ende mayor tiempo. Entonces hay variables en ese sentido, pero el punto aquí es que debe de ser evaluada esa gracia que el Señor ha dado a esos hombres. Otro de los aspectos con respecto a esto de neófito, o que puede llevar a una persona a mantenerse como un neófito o dejar de serlo, es el clima de su nutrición espiritual. ¿Puede haber alguna diferencia entre la madurez que desarrolle un hombre creyente y otro? Sí. Por el clima de nutrición espiritual en el cual se ha desenvuelto. Aunque no es una regla, pero vemos el caso, por ejemplo, de Timoteo y de Tito. Los dos eran creyentes, eran genuinos creyentes, llamados a labores ministeriales. Sin embargo, cuando Pablo escribe a cada uno de ellos, él resalta la obra de Dios en ellos de manera diferente. Mientras, cuando habla de Timoteo, él resalta de que Timoteo había crecido en un hogar con una madre y una abuela que eran creyentes. Por ende, ellas habían contribuido constantemente desde la niñez de Timoteo, en este caso, habían contribuido con una enseñanza escritural sana. Y ese era el contexto de Timoteo. En un sentido, todo eso que Timoteo había recibido por parte de en el contexto de su hogar con respecto a la nutrición espiritual de su alma, probablemente esto también le ayudaría a alcanzar una mayor madurez en un sentido. Sin embargo, vemos el caso de Tito. Al parecer sus padres eran paganos. Entonces, ellos no pudieron contribuirle, en este sentido, un clima de nutrición espiritual como si lo tuvo Timoteo desde su niñez. En el caso de Tito, la obra del Señor empezó un poco más tarde. Por lo tanto, cuando Dios llama a un hombre, Él va a proveer también los recursos necesarios para que en algún momento de su vida, en el contexto en que se desenvuelva, esto le ayude a desarrollar alguna medida de madurez espiritual. No un neófito implica que el carácter, dones y habilidades son esenciales y en muchos casos, tomando el ejemplo del vino, se requiere de algún tiempo para madurar, y esto hablando en el contexto de la iglesia local. Esto no deja de ser aplicable también a nuestras vidas. Cuando hablamos de los hombres que son llamados al contexto de la iglesia local, alguien diría, bueno, ¿y qué de las mujeres? ¿Qué de los niños que crecen en nuestro entorno? Bueno, pensemos un poco de esto. Deuteronomio 6, 5 al 9 menciona, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Probablemente haya hombres que desde ya estén siendo llamados al ministerio pastoral, a los cuales será necesario que desarrollen una madurez probada. Y el punto es, de acuerdo a lo que está mencionando Moisés, en muchos de esos casos podrían estar creciendo en nuestros propios hogares. Es decir, ojalá algunos o todos nuestros hijos
siguiente generación de creyentes con respecto a nosotros puedan estar creciendo en un clima de nutrición espiritual sano. Para que, como en el caso de Timoteo, cuando el Señor les llame a salvación en primera instancia y luego en su servicio, el clima de nutrición espiritual que ellos recibieron haya contribuido a su madurez. El problema es que muchas veces fallamos en lo personal y a veces en el entorno familiar también. Entonces, este tiempo o este alimento espiritual para las almas que recibe o que se recibe desde muy temprano va a contribuir y va a beneficiar y va a forjar en cada alma una madurez que los capacite para ser llamados al ministerio pastoral o algún otro tipo de servicio que el Señor determine. Entonces, padres, madres, abuelos, quizás está dentro de los planes del Señor que ahora mismo podríamos estar criando y discipulando a un futuro pastor en 15, 20 o 30 años. No lo sabemos. Pero esa labor que estemos realizando desde ahora no va a ser en vano. Y deberíamos apuntar hacia allá. Debemos de formar hombres en nuestros hogares que sirvan a la iglesia del Señor en el futuro. Hacia allá deberíamos de llegar. Quizás el enfoque muchas veces está en prepararlos profesionalmente bien. Pero el clima de nutrición espiritual en nuestros hogares determina mucho también la madurez individual y familiar. Otro de los aspectos en lo referente a un neófito en continuar siéndolo o dejar de serlo es la naturaleza de los tratos de Dios hacia ese hombre. El tiempo en que un hombre puede desarrollar su madurez en el contexto de la iglesia local y por ende ser llamado al ministerio pastoral también puede depender de los tratos particulares del Señor con aquel hombre. A lo largo de la historia bíblica, y esta es una constante que podemos ver con respecto a los hombres que Dios llamó, siempre cada uno de ellos tuvieron que pasar por diversas circunstancias y tiempos de prueba antes de poder ejercer el ministerio para el cual fueron llamados. Vemos el ejemplo de Moisés. Luego de huir de Egipto pasó alrededor de 40 años en el desierto y en ese contexto lejos de su pueblo. Vemos a David que por algunos años enfrentó una persecución por parte del rey Saúl hasta luego de empezar su reinado. Vemos a los discípulos del Señor llamados directamente por él. Ellos tuvieron un tiempo de preparación y aprendizaje alrededor de unos 3 años o quizás un poco más. Y aunque ellos habían sido llamados a ser apóstoles, necesitaron un tiempo para desarrollar aquello. Incluso el mismo Señor Jesús no empezó su ministerio inmediatamente. Ni siquiera empezó en su niñez o en su adolescencia, sino que lo hizo cuando era adulto. Dando un ejemplo, humanamente hablando, de que hay una madurez que debe de ser probada en el tiempo cuando el Señor llama a un hombre al ministerio. Hebreos 5, 8 y 9 menciona, refiriéndose a Cristo y a su labor ministerial, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Dios va a tratar de manera individual y particular a cada hombre, y dependiendo de los tratos con Dios, puede producir estos tratos que el Señor tiene con cada uno de ellos una medida de madurez diferente y en un tiempo diferente. Por lo tanto, un neófito que no ha experimentado alguno de estos tratos, quizás sea necesario que los experimente.
para poder desarrollar esa madurez. Otro de los aspectos que es importante considerar es, con respecto a un neófito o dejar de serlo, y el último de estos puntos, es la calidad de nutrición espiritual que haya recibido. Es claro que aquellos hombres llamados al ministerio pastoral, con cualidades y disposición de carácter para enseñar, deben primeramente ser instruidos y nutridos de una manera teológica sana y bíblica. Por ende, dependiendo de la calidad de nutrición espiritual que hayan recibido, dependiendo de eso vamos a ver los efectos de esa instrucción teológica en su madurez y carácter. ¿Por qué muchas veces falta madurez y carácter? Probablemente uno de los motivos es por una equivocada instrucción teológica. Ahora, no solo se trata de recibir conocimiento de las Escrituras, porque también hay muchos que tienen mucha información teológica, pero no han desarrollado su madurez. Pero lo que sí es claro es que la calidad de nutrición espiritual que hayan recibido debe de contribuir a su madurez. Aunque puede haber hombres instruidos teológicamente hablando, pero con una ausencia de carácter y madurez, la realidad es que esas son excepciones. Cada vez que el Señor llamó a alguien, le dio la gracia de conocerle a través de su palabra. Y después de eso, estos hombres no fueron los mismos. Entonces, cuando vemos casos de hombres que son instruidos, muy instruidos teológicamente, pero su carácter y su madurez no ha sido desarrollado, esas son excepciones. Lamentables, la verdad. La iglesia local tiene la responsabilidad de evaluar la madurez teológica de un hombre llamado al ministerio pastoral. Los creyentes en Éfeso habían descuidado esto. Habían hombres neófitos, sin experiencia, sin saber teología, e incluso algunos herejes que habían estado enseñando por algún tiempo en esas iglesias locales. Y eso fue lo que Pablo y Timoteo estaban corrigiendo. Y es por eso que Pablo escribe esto, para corregir aquello y establecer principios claros de las características de aquellos hombres que debían ser puestos en el ministerio. Es necesario evitar que el púlpito sea corrompido con falsas enseñanzas o con herejías. La calidad de la nutrición espiritual que un hombre ha recibido debe ser evaluada por la iglesia antes de ser considerado para el ministerio. Y en ese sentido, como hemos mencionado en otras semanas anteriores, tener una declaración de fe concreta, tener la doctrina que creemos como iglesia clara, ayuda a evaluar el púlpito, ayuda a evaluar lo que el hombre predica, lo que los hombres predican. El no tener una confesión de fe, una declaración de fe clara, puede llevarnos a pensar que todo lo que se dice en el púlpito está bien. Y somos llamados a evaluar aquello de acuerdo a lo que las Escrituras mencionan, no de acuerdo a nuestras opiniones personales, eso sí. Entonces, Pablo advirtió a Timoteo sobre esto. Él advierte que eso iba a suceder. En 1 Timoteo 4, versículo 1, adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso iba a suceder, y estaba sucediendo en Éfeso, y eso ha sucedido a lo largo de la historia. Siempre ha habido hombres que apostaten de la fe, que intenten engañar, y lamentablemente siempre ha habido grupos de personas que los escuchan. ¿Cómo combatimos esto? Bueno, Tito 1:9 menciona, refiriéndose a aquellos hombres que son llamados
llamados al ministerio, debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La calidad de la nutrición espiritual que se ha recibido puede determinar muchos aspectos en este sentido, con respecto a aquellos hombres que son llamados al ministerio. Estos hombres deben entender que el Evangelio se relaciona con la vida. El Evangelio nos conecta y nos lleva a enfrentar la adversidad, el sufrimiento, el matrimonio, los asuntos del dinero, los hijos, la muerte incluso. Las cosas de la vida deben estar conectadas al Evangelio. No es algo que venimos a hacer solo los domingos. Y mientras se considera el Evangelio de esta manera, la iglesia crece. Y mientras esto con respecto al Evangelio se enseña, la iglesia crece en el Evangelio. Por lo tanto, la madurez de estos hombres debe ser probada por la calidad de nutrición que han recibido y cómo ese alimento espiritual ha producido frutos en la vida y en la iglesia, en su vida y en la iglesia. Para algunos, esto puede ser un periodo breve, para otros puede ser un periodo de mayor tiempo, pero sin importar cuál sea el tiempo específico, el cual va a ser diferente en una persona u otra, lo que debemos buscar en aquellos hombres llamados por Dios es evidencia, estabilidad y madurez espiritual. ¿Por qué razón buscamos esto? El texto dice: no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Lamentablemente, esto podemos verlo muchas veces, a veces más de lo que quisiéramos. En algunos casos, jóvenes, incluso adultos, que han sido elevados antes de tiempo y han caído en esta trampa del orgullo. Lo más seguro es que si un recién convertido es ubicado en alguna posición de liderazgo en la iglesia, está expuesto a caer en un orgullo carnal. Los hombres llamados al ministerio necesitan y deben haber pasado por una experiencia cristiana donde haya sido humillado de vez en cuando, donde haya podido experimentar algo de la profundidad del engaño de su propio corazón, donde puede experimentar algo de lo que es la lucha y la batalla en la guerra espiritual en que nos encontramos, y donde haya podido conocer la gran necesidad que tiene el creyente de ser sostenido por Dios en las tribulaciones. De no ser el caso, a estos hombres que no han pasado por estas etapas, les faltará la humildad necesaria, y al faltarles esa humildad necesaria, están en un peligro de envanecerse. En este caso, un hombre que haya sido puesto en un cargo de liderazgo, sin considerar aquello, puede incluso traer condenación a su propia alma. Las expresiones que Pablo está diciendo no se refiere a que el diablo, cuando dice que cae en la condenación del diablo, no se refiere a que el diablo se encuentra como un juez juzgando, porque evidentemente él no es el juez. Dios es el juez. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que aquellos que caen en el orgullo, aquellos lo que está haciendo es contrastar, así como Satanás cayó por orgullo y fue condenado, de la misma manera, aquellos hombres que entran al ministerio sin considerar el carácter y la madurez, podrían estar en una condenación similar a la que Satanás enfrentó y enfrenta. Entonces lo que él está haciendo es un contraste en aquella caída de Satanás por el orgullo y la posible caída de aquellos hombres neófitos que entren al ministerio, podrían caer de la misma manera. Jesús lo explicó en Marcos 10, 42 al 45, lo que hay que considerar. Dice lo siguiente: mas Jesús, llamándolos, les dijo, hablando a los discípulos:
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta era una instrucción dirigida a los líderes de la iglesia. Estaba hablando a los apóstoles, a los que iban a ser parte del fundamento de la iglesia, y está hablando a los futuros líderes que vendrán. El principio fundamental es que el servicio al Señor y el servicio a su pueblo implica necesariamente humildad para servir. A diferencia, dice el Señor, de los gobernantes que se enseñorean de las naciones, no será así entre ustedes. El trabajo de los que son llamados al ministerio pastoral demanda una actitud de humildad e incluso de sacrificio al darse a sí mismo en beneficio de otros. Un pastor es un cristiano escogido especialmente para servir al pueblo de Dios. El ministerio de la enseñanza, el liderazgo y el cuidado. Y esas cualidades un neófito no las cumple. Esta identidad que es esencial para el llamado. Por lo tanto, esto puede evitar a un pastor o un líder que suponga que tiene derechos o que enfoque su liderazgo en su derecho con su preferencia. Lo que está diciendo Pablo es, no debería ser así entre ustedes. Por eso es necesario evaluar también. Y el último texto, el versículo 7, menciona: hemos hablado hasta ahora de lo que tiene que ver en el testimonio de los hombres que son llamados al ministerio en la iglesia y en su familia. Pero Pablo también añade algo en el versículo 7 en lo referente a un buen testimonio hacia los incrédulos. Dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito ni en el lazo del diablo. El carácter irreprensible que se demanda de los hombres llamados al ministerio requiere y es necesario, como dice ahí, un buen testimonio adentro, es decir, en su casa, su esposa, sus hijos, de la iglesia de Cristo, pero también un buen testimonio afuera, es decir, de los incrédulos. En lo personal he perdido la cuenta de cuántas veces he escuchado a alguien que viene con un comentario o una excusa: yo no voy a la iglesia porque conozco a tal pastor que vive de tal o cual manera. Para ser un hipócrita, no me quedo como todo. O cosas similares. Es lamentable. Aunque puede ser una realidad lamentable que hayan visto eso, también es una excusa por la condición de su corazón. Este pasaje final que estamos considerando de Timoteo establece otro de los requerimientos para el oficio pastoral. Y esto nos lleva al principio inicial que hemos estado considerando. En cada uno de los requerimientos de carácter, el anciano debe ser irreprensible, lo cual significa que no existan razones para poder acusarlo justamente en cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente. El énfasis del pasaje, por lo tanto, es que su reputación, que la reputación de los hombres llamados al ministerio, no solamente debe ser buena entre la congregación, sino que también debe ser buena con los de afuera, es decir, con los incrédulos. Y ahí también es importante considerar un balance, porque no quisiéramos poner más carga de la que ya existe. Por lo general, el mundo siempre va a criticar y asesorar a los cristianos. Ellos están listos para reprender a cualquier creyente por causa de su fe y les van a emitir juicio inmediato. El mundo no nos va a amar.
De eso debemos estar conscientes. Sin embargo, el pasaje no dice que el hombre de Dios no sea criticado o censurado nunca. Pablo mismo había sido criticado en varias ocasiones. Él había sido censurado y probablemente Timoteo también lo estaba haciendo. El punto es que aquellos que nos censuren o critiquen no tengan razones justas y verdaderas para emitir tales criterios. Tampoco quiere decir que todas las personas que conocen a dichos hombres valorados para el ministerio pastoral tengan un alto concepto de él. Es decir, no quiere decir que todas las personas que nos conozcan van a decir, oh, qué maravilloso hombre. Nunca he conocido a alguien así. Esa no es la intención tampoco. El punto aquí es que hay que considerar que hay una reputación hacia afuera que debe de ser evaluada. En tal sentido, ni siquiera el más increíble hombre que vivió en este mundo pudo tener una aceptación total, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero evidentemente las cosas que lo acusaron eran injustas. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que nadie diga, si así es el pastor, ¿cómo será esa iglesia? Más bien debe tener cierta reputación entre los incrédulos que le conocen de que es un hombre que vive lo que predica. Y si existiese alguna mancha no resuelta en su reputación, en su trabajo, en su negocio, en sus relaciones sociales, esa persona no debería ser considerada para anciano, por lo menos no por ahora, ya que existen razones obvias para esto y la iglesia debe evaluarlo. Una persona que ingresa al ministerio de esta manera afectará de manera negativa el testimonio de la iglesia e incluso podría llevar a destruir el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo menciona de que hay el peligro de caer en el descrédito y en el lazo del diablo. En otras palabras, la iglesia debe evitar las trampas del diablo. Y esta es una de esas trampas. Porque a él le encanta derribar a los hombres de Dios. Y obviamente siempre va a buscar toda oportunidad posible para desacreditar a los hombres de Dios y traer reproche al Evangelio. Cuando actuamos así y no evaluamos esto como iglesia, estamos favoreciendo la mano del diablo. Cuando seleccionamos a hombres que deben ser ejemplos del Evangelio, pero su testimonio con los de afuera difiere mucho de lo que es el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia debe de considerar cada uno de estos requisitos que hemos estado mencionando a lo largo de esta semana en aquellos hombres que se han llamado al ministerio pastoral, pero recuerden que el énfasis que hemos mencionado es que cada uno de estos aspectos no quiere decir que solo el pastor o anciano debe tener un buen testimonio sobre los de afuera. Eso se demanda a todos los creyentes. Filipenses 2.15 menciona a Pablo a los filipenses, le está diciendo, todos los creyentes deben tener un testimonio positivo al mundo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Y Colosenses 4.9 menciona, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cada creyente verdadero tiene una gran responsabilidad con su propia alma y con aquellos que le rodean. Y de eso debemos estar conscientes en todo momento. Las miradas de los hombres están sobre los creyentes. A veces más de lo que quisiéramos. Pero alguien desde el momento en que fue salvado por Cristo está capacitado de parte de Dios por la obra de su Espíritu en su palabra para que cada día
avance en su fe, avance en su conocimiento, avance en su práctica y crezca en la providencia del Señor, un día todos fuimos neófitos. El punto es que después de 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, no lo sigamos siendo. No sigamos siendo neófitos como recién plantados. Antes desconocíamos muchas cosas, pero el Señor va ayudándonos a crecer en gracia hacia Dios y en gracia hacia los hombres. De esta manera, la madurez de nuestras vidas se va a evidenciar en las decisiones que tomamos. Y eso va a ser evidente a un mundo que nos observa. Por lo tanto, es necesario mostrar la gloria de Dios en pecadores débiles y falibles como lo somos, en los cuales Él desea glorificarse porque los ha santificado. Mientras vivimos vidas irreprensibles en un mundo reprensible, debemos estar muy atentos al llamado de Dios en nosotros y en otros a nuestro alrededor. Y debemos de construir todos de la mejor manera de que ese llamado se efectúe bajo los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Esto de manera general es lo que Pablo ha estado diciendo a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, y por lo tanto es lo que hemos estado considerando con respecto a los requerimientos para el oficio pastoral. Pero por último, así como son responsables cada creyente de cómo su alma va creciendo en madurez, aquellos que no han creído también son responsables. Y aunque ellos puedan haber sido testigos de un mal testimonio de algún líder, ellos también son responsables de endurecer su corazón y de negarse a creer en el Evangelio. Ellos son responsables de no arrepentirse de sus pecados. Y aunque hayan visto un mal testimonio de alguna persona en un liderazgo, ellos son responsables. Por lo tanto, el Señor les llama a volverse a Él y a creer en Él con todo su corazón. Solamente el Señor puede conceder vidas irreprensibles a aquellos que se encuentran en oscuridad y tinieblas. Solamente Él puede dar luz y cambiar un corazón de piedra y volverlo un hombre o una mujer que viva para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios soberano, por tus principios, por tu palabra, la cual siempre nos hace bien, la cual siempre nos recuerda el camino por donde debemos andar de manera individual y como iglesia de manera especial. Señor, ayúdanos a poder considerar estos principios en nuestra propia vida y ayúdanos a considerar estos principios en el contexto de la iglesia local, que sean fundamentos necesarios en las decisiones que tomemos y que tú puedas bendecirnos, que tú puedas concederle tu gracia cada vez que consideremos tus principios para ponerlos por obra. Te rogamos, Señor, que tú puedas dar luz a aquel que la necesita para salvación, que tú puedas transformar los corazones de aquellos que lo necesiten. Señor, solo tú lo puedes hacer. Tu palabra ha sido sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.